All rise. All right, please be seated. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. I know you're all well rested now since you've been back there for the last hour, right? Well, we had some legal issue we had to deal with. We're ready to get started, and what we're going to do is call the roll, and I need you to answer here or present. But we will call the roll by number. Starting back here, back row, it's number 1. So when your number is called, just say here or present, okay? Madam Clerk? Juror number 1, here. Juror number 2, here. Juror number 3, here. Juror number 4, here. Juror number 5, Here. juror number 6, Here. juror number 7, Here. juror number 8, Here. juror number 9, here. Juror number 10, here. Juror number 11, Here. juror number 12, here. Juror number 13, here. Juror number 14, here. All right, everybody's here and accounted for. Okay, state's first witness. Be Miss Patricia Velazquez. Do you swear to tell the truth, so help you God? I do. Would you please introduce yourself to the jury and spell your first and last name to the court reporter? Por favor, preséntese usted misma al jurado y después deletree su nombre y su apellido. Mi nombre es Patricia Velazquez. Patricia, P-A-T-R-I-C-I-A. Velázquez es V-E-L-A-Z-Q-U-E-Z. My name is Patricia Velazquez. That is Patricia, P-A-T-R-I-C-I-A. Velazquez is V-E-L-A-Z-Q-U-E-Z. Miss Velazquez, do you speak a little bit of English? Señora Velázquez, ¿usted habla un poquito de inglés? Sí. Yes. But is Spanish your primary language? ¿Pero español es su idioma primario? Sí. Yes. Were you originally born in Mexico? ¿Usted originalmente nació en México? Sí. Yes. And what type of profession did you have there? ¿Qué tipo de profesión tenía allí? Arquitectura. I was an architect. In 2017, were you living here in Nashville, Davidson County, with your family? En el 2017 usted estaba viviendo aquí en Nashville, en el condado Davidson, con su familia. Sí. Yes. Would you please give us the names and ages of the members of your immediate family? ¿Puede decirnos, por favor, los nombres y las edades de los miembros de su familia inmediata? Oscar, 10 años. Oscar, 10 years old. A Jocelyn, 14 años. Jocelyn, 14 years old. Y Joana, 12 años. And Joanna, 12 years old. And those were your children? ¿Esos son sus niños? Sí. Yes. The father of your children, were the two of you still together? ¿El padre de sus niños, ustedes todavía estaban juntos? No. No. What is his name? ¿Cómo se llama él? Marlon. Marlon. And is his last name Ortega? ¿El apellido de él es Ortega? Sí. Arteaga. Yes. The two of you were separated? ¿Los dos ustedes estaban separados? Sí. Yes. But did he also live in Nashville? ¿Pero él también vivía en Nashville? Sí. Yes. And was he still involved in his children's ¿Y lives? si estaba él involucrado con la vida de sus niños? Sí. Yes. Do you have any relatives that live in Greenbrier, Tennessee? ¿Usted tiene algún familiar que vive en Greenbrier, Tennessee? No. No. Did you have family at some point living in that area? ¿En algún momento usted tuvo familia que estaba viviendo en esa zona? No. No. Did you have a house where your mother and sister lived, or your mother lived? ¿Tenía una casa donde su madre y su hermana vivían? No. Did
Did you have a property that was outside of Nashville where you had yard work done? Usted tenía una propiedad que estaba fuera de los límites de Nashville, que tenía una yarda que necesitaba trabajo. Greenbrier. En Greenbrier. Can you explain that situation? What was that property and why did you have the yard maintained? ¿Puede explicar esa situación, qué era esa propiedad y por qué usted mantenía la yarda? Bueno, porque por aseo primeramente, porque no quería que se viera mal, mantenía la yarda y es más que nada por eso. Well, mainly for cleanliness. I just didn't want it to look bad, so I would maintain the yard only for that. Whose yard, whose place was ¿De that? quién era ese lugar? Greenbrier mío. Mine, in Greenbrier. If you had a house in Greenbrier, why were you living in Davidson County? Si usted tenía una casa en Greenbrier, ¿por qué usted vivía en Davidson, en el condado de Davidson? Porque estaba deshabitada, estaba inhabitable esa casa. Because that house was inhabitable. Who did you have cut your grass at the house in Greenbrier? ¿Quién cortaba la grama en la casa en Greenbrier? Un señor que le cortaba también la yarda a mi mamá. A gentleman that also cut the yard of my mom's. And did you have communicate with him with text messages? ¿Usted se comunicaba con él con mensaje de texto? Sí. Yes. And would that be about scheduling the yard work and how he would receive his payment? Y eso era, por ejemplo, con respecto a programar el trabajo en el patio y cómo él iba a recibir pago. Sí. Yes. Did you use, was his name, did you refer to him as Mr. Drexel? ¿Era el nombre de él? ¿Usted se refería a él como el señor Drexel? Mr. Drex. Yes. Did you use Mr. Drexel to cut the lawn at your home, at the trailer here in Nashville where you live with your family? ¿Usted usaba también al señor Drexel para cortar la grama en la casa móvil donde usted vivía aquí en Nashville? No, él no sabía en dónde yo vivía. No, he did not know where I lived. Who did you use, if anyone, to cut your grass at the trailer where you lived with your family? ¿A quién usaba, si es que usaba a alguien para cortar la grama en la casa móvil donde usted vivía con su familia? Antes de contratar al señor, yo contraté al manager de las trailers. Before hiring the gentleman, I hired the manager of the trailer park. Mr. Hinton? Sí. Mr. Hinton? El señor Hinton? Sí. Yes. Did you, after having Mr. Hinton cut your grass, did you then change to someone else? Después de que el señor Hinton cortaba su grama, ¿cambió a otra persona? Sí. Yes. And who did you hire at that point? ¿Y a quién contrató en ese momento? Al señor aquí presente. The gentleman here present. You just took your hand and pointed. Can you describe what that person who cut your yard at the trailer is wearing here today? Usted recién lo indicó con su mano. ¿Puede decirnos qué es lo que esa persona tiene puesto de ropa hoy? Tiene una camisa azul y una corbata cuadrada. He has a blue shirt and a square tie. Let the record reflect, Your Honor, she has identified Roy El acta va Coons a Jr., reflejar que the la defendant. haya identificado a Roy Coons Jr. How long, well, first of all, how long did Roy Coons Jr. cut your yard? ¿Por cuánto tiempo Roy Coons Jr. cortó su grama? Pienso que fue como por dos o mayo, como por 2 meses y medio. I think it was like 2.5 months. And how would you pay him? When would you pay him? ¿Y cómo le pagaba o cuándo le pagaba? Él me ofreció una oferta que dijo que eran
4 cortadas de yarda por $30. He made me an offer. He said it would be 4 cuts for $30. Would you pay him by the week or by the month? ¿Le pagaba por semana o por mes? Al mes. A month. If you look at Mr. Coons today, is there any difference in his appearance from 2017? Si usted lo ve al señor Coons hoy, ¿hay alguna diferencia en la apariencia de él comparado con el 2017? Sí. Yes. Can you describe what is different about his appearance today from August of 2017? ¿Puede describir qué es diferente en su apariencia hoy comparado con agosto del 2017? Lucía más delgado antes. He looked thinner before. Do you recognize that photograph? ¿Reconoce esa fotografía? Claro, sí. Yes, of course. And who is in that, shown in that ¿Quién photograph? está mostrándose en esa Mi fotografía? hija Joana. My daughter, Joanna. Your Honor, this time we would ask that Su this señoría, en este photograph in momento, light vamos of a Johanna pedir que esta Ortega foto be introduced as de Johanna the Ortega first Ortega piece of sea evidence and ask permission to publish to the jury. All right. Ver, How old is Joanna in this picture? ¿Cuántos años tiene Joanna en esta foto? 12 años. 12 years old. And it looks like she's wearing some type of uniform, is she? Parece que ella tiene puesto algún tipo de uniforme. Mhm. What type of Yes. uniform is that? ¿Qué tipo de uniforme es ese? De Liberty The Liberty School. School. So that's her school ¿Es uniform. la escuela de ella? Sí. Yes. What grade was she in when that picture was taken? ¿En qué grado estaba ella cuando tomó esa foto? Sexto. Sixth. And in August of 2010, what grade was she going to be in? Y en agosto del 2010, ¿en qué año iba a estar ella? Séptimo grado. Seventh. When you were living with your children in the trailer park, did you have any rules about when they were allowed to play or be outside? Cuando usted vivía en la casa móvil con sus niños, ¿usted tenía algunas reglas con respecto a cuándo podía o cómo podían salir a jugar afuera ellos? Ellos tenían que estar, cuando salían a jugar, tenían que estar supervisados por un adulto. When they would go outside to play, they were supposed to be supervised by an adult. So you would not allow them to go outside and play on their own? Entonces usted no le permitía salir y jugar afuera solos. No sabía No, hacerlo. I didn't used to do that. And did your family have outside extracurricular activities that your children participated in? ¿Y su familia, ustedes tenían actividades extracurriculares que los niños participaban? Karate. Karate. Okay. And which of your children took karate? ¿Cuál de los niños iba a karate? Los tres. All three of them. Do you remember what belts they were? ¿Se acuerda qué cinturones eran? Jocelyn iba a pasar azul. Jocelyn was going into blue. Joana creo que era verde. Joanna, I think it was green. Oscar era igual que Joana verde. Si no me And equivoco. Oscar was also like Joanna, green. I always mix them up. Did you keep the
once they would be promoted to a new belt, would you keep the old belts? Una vez que iban a ser promovidos a otro cinturón nuevo, ¿usted guardaba el cinturón viejo? Sí. Yes. Where were you working in August of 2017? ¿Dónde estaba usted trabajando en agosto del 2017? Trabajaba en una dry cleaner. I worked at a dry cleaner. And Oscar and Jocelyn, did they go to the same school as Joanna? Oscar and Jocelyn iban a la misma escuela que Joanna? No. No. At the time, in August of 2017, were you the only adult living in your home? En ese momento, en agosto del 2017, ¿usted era el único adulto viviendo en esa casa? Sí. Yes. Being a working mother, were there occasions when you would be forced to leave the children at home? Considerando que usted era Unsupervised. una madre trabajando, ¿había algunas situaciones en las que usted estaba forzada a dejarlos solos sin supervisión a ellos en la casa? Sí. Yes. When you would leave them without an adult present, did you have any rules in place? Cuando ustedes los dejaba a ellos sin un adulto presente, ¿tenía reglas para la casa? Sí. Yes. Would you explain that to the ladies and gentlemen of the jury? ¿Puede explicarles eso a las damas y caballeros del jurado? Sí. Yes. Les decía que ellos no podrían abrir la puerta en dado caso de que alguien llegara a tocar. I would tell them that they can't open the door if somebody would knock on the door. No podían, trataban de hacer no ruido. Si escuchaban que alguien tocaba, They were supposed to try to not make any noise if they heard anybody knocking. no se metieran a bañar cuando yo no estaba To not get in the shower and take a shower when I wasn't there. y no cocinaran también. And to not cook when I wasn't there. Were these instructions that you repeatedly gave your children? Estas eran instrucciones que usted les daba repetidamente a los niños. Sí. Yes. On August 10th of 2017, had the new school year just begun? El 10 de agosto del 2017, el nuevo año de escuela había recién comenzado. Sí. Yes. On August 10th of 2017, did all three of your children go to school? El 10 de agosto del 2017, los 3 niños fueron a la escuela. No. No. Which children went to school? ¿Cuáles de los niños fueron a la escuela? Jocelyn y Oscar. Jocelyn and Oscar. Why did Joanna not go to school that day? ¿Por qué Joanna no fue a la escuela ese día? Porque ya tenía lastimado un pie, un tobillo. Because she had a foot hurt on ankle. Was she needing to use crutches? ¿Tenía que usar muletas? Sí. Yes. On the morning of August the 10th, 2017, what time did you end up going into work? A la mañana del 10 de agosto del 2017, ¿a qué hora fue usted a trabajar? Cerca de las 12. Las 12, no recuerdo exactamente la hora, pero fue eso. Around 12, 12 o'clock. I don't remember exactly the time, but I think it was around 12. That morning, were you at home alone with Joanna? Esa mañana usted estaba sola en la casa con Joanna. Sí. Yes. What, if anything, were the two of you doing, if ¿Qué you estaban remember? haciendo las dos, si se acuerda? El sushi era su favorita comida y le estaba cocinando sushi. Sushi was her favorite food, so I was making sushi for her. Después se fue a sentar conmigo a un lado y Then she just went to sit down with me by her side. se cargó mi hombro y se llegó el tiempo de que me tenía que salir a trabajar. And then the time came where I had to go to work. Where was Joanna what room, if you remember, was Joanna in when you left to go to work? ¿En qué cuarto estaba Joanna cuando usted se fue para trabajar? Le dije que se fuera a su recámara. I told her to go to her bedroom. Why did you tell her to go to her bedroom? ¿Por qué le dijo que fuera a su cuarto? Porque
que no quería que anduviera alrededor de la casa, a pesar de que ya comenzaba a caminar un poquito. Le dije que no quería que anduviera alrededor de la casa porque se podía tropezar. Because I didn't want her to be walking around the house, even though she was starting to walk a little bit already. But I didn't want her to walk around the house because she could trip. Now, were Jocelyn and, well, which rooms did your children sleep in? Ahora, Jocelyn, ¿en qué cuartos dormían los niños? Jocelyn y Joanna dormían en la misma recámara Jocelyn and Joanna will sleep in the same bedroom. y el niño, Oscar, dormía conmigo. And the boy, Oscar, he would sleep with me. Were Jocelyn and Joanna good about keeping the room picked up? Jocelyn y Joanna eran buenas para mantener el cuarto limpio y organizado. No. No. When Joanna hurt her leg skating, do you remember whether or not she had any cuts on either of her legs? Cuando Joanna se lastimó Or el abrasions. tobillo patinando, ¿usted se acuerda de si ella tenía algún corte en las piernas o en cualquier lado? No. No. I'm showing you two aerial photographs. Do you recognize what's shown in those two photographs? Le estoy mostrando dos fotografías aéreas. ¿Usted reconoce lo que está en esa fotografía? Sí. Yes. And what generally do those photographs show? ¿Qué muestran en general esas fotos? Muestra una vista aérea del lote, del área en donde yo vivía. It shows an aerial view of the lot, the area where I lived. Here at this time, we would ask that these two aerial photographs pedir que esto of sea the trailer introducido park como be introduced as exhibit number 2, collectively A como and B. prueba número All right. 2. And if I may seek to publish those to the jury. Okay. I'm showing you what's been marked as exhibit 2A. Estoy mostrando lo que muestro como prueba 2A. Ms. Velazquez, if you take your finger, you can actually touch the screen and it will leave a mark. Si Can usted you usa su draw a dedo, circle with your finger around your neighborhood? Si usted con su dedo puede marcar en la pantalla directamente, puede marcar un círculo alrededor de su vecindario. Márquelo. Tóquelo. That's fine. And do you know what road this road is? ¿Usted sabe qué calle es esta calle? Es Orjicory. It's All Hickory. I think it's All Hickory. Okay. Now I'm going to show you what is 2B, Ahora le voy a mostrar la prueba 2B. and I'm going to zoom into the top right-hand corner Voy a of the acercarme para que vea exhibit. esta zona. And can you take your finger and touch where your trailer was Puede usar located? su dedo y marcar cuál es su casa móvil. Estamos borrosos. You were the second trailer Usted era Sí. el segundo, ¿verdad? that. Yes. Now, did you know where Roy Coons Jr. lived? ¿Usted sabía The man who dónde, cut your yard? usted sabía dónde Roy Coons Jr. vivía, el hombre que cortaba su yarda? And for the record, Your Honor, Para she el acta, has su señoría, indicated ella ha the indicado
trailer that is horizontal to propiedad, the la road, trailer que es horizontal a closest la to the road, calle. on the right-hand corner. And actually, if you could take this pen De hecho, si puede, and put a PV, your initials, on your trailer, and an RC on Roy Coons' si trailer. puede, por favor, poner sus iniciales PB en su trailer y RD en la de él. Ms. Velazquez, I'm handing you what contains 28 photographs that I believe you've had the opportunity to look through this morning. Señora Velázquez, le voy a mostrar lo que contiene 28 fotografías que creo que usted tuvo la oportunidad de ver esta mañana. And did you recognize those photographs? ¿Usted reconoce esas fotografías? Sí. Yes. And would those be photographs of yourself and friends, Esas son fotografías de as usted well y as de... the exterior of your home? Son casas de usted y amigos, al igual que el exterior de su casa. Yes. And a business card that is in your home? Y una tarjeta de negocios que está en su casa. Así. Yes. Your Honor, we'd ask at this time that those be a collective exhibit En este and momento vamos a pedir que be estos published sean to the jury introducidos and como described in more detail. muestra colectiva. All right. Number 3. Número 3. We'll come back to what brought you to this situation, but on the evening of August the 10th of 2017, did you go to a police precinct and were you interviewed by detectives? Vamos a regresarle más tarde por todo lo que lo trajo a este punto, pero en la noche del 10 de agosto del 2017 usted fue a al precinto de la policía y fue entrevistada por un detective en policía. Sí. Yes. And were you accompanied by some of your friends, including your pastor? Y usted fue acompañada por algunos de sus amigos, incluyendo su pastor. Sí. Yes. And at the request of the police, did you and your friends allow the police to take photographs of the soles of the shoes that you were wearing that day? Y por el pedido de la policía, usted y sus amigos permitieron que ellos tomaran fotografías de la planta de los zapatos que estaban usando ese día. Sí. Yes. I'm showing you what has been Voy a mostrarle lo que fue marcado exhibit como 3-1. prueba número 3.1. Who is this? ¿Quién es esta? Soy yo. Myself. Showing you photograph 2. La foto número 2. Mi pastor, My pastor. And what is her name? ¿Cómo se llama? Areli del Arel- Carpio. ¿Cómo? Areli del Carpio. Areli del Carpio. Showing you what is marked as exhibit 3. Prueba número 3. 3. Mi pastor, It's my pastor, Jaime del Carpio. Jaime del Carpio. Now showing you photograph number 4. Describe what this photograph is of. ¿Qué es esta fotografía? El cuarto de Oscar, de mi hijo. It's Oscar's bedroom, my son, But you said he often slept with you. que dormía con ustedes Sí. en general. Yes. Showing you photograph 5. La foto The número exhibit 5. 3-5. Can you describe what room this desk area Puede is in? describir en qué cuarto está este escritorio. En mi cuarto. My bedroom. There appears to be a bottom drawer that has been slightly pulled out. Was the drawer in that condition before you left that day? Is that Parece the way haber it un normally was? cajón que fue sacado un poquito de ese cajón. ¿Estaba así antes de usted irse?
Pienso que sí. I think so. And I'm showing you now photograph number 6. Ahora le muestro la fotografía número Would 6. this be what was behind that drawer? Eso sería lo que está detrás de ese cajón. Sí. Yes. And is that the reason the drawer would not completely shut? Esa es la razón por la cual el cajón no cerraba del todo. Sí. Yes. And what would you keep in this particular area of your home? ¿Qué guardaba usted en esa área en particular? Los documentos importantes. The important documents. Showing you photograph number 7, would this be some of those Fotografía número 7. documents ¿Estos serían algunos de esos pulled out and documentos? exposed? Sí. Yes. And what is this document? ¿Qué es este documento? Es el certificado de un examen de karate de Jocelyn. It's one of the certificates of promotion of karate of Jocelyn. Now showing you photograph number 8, is this also one of those documents? Este es el número 8, también es uno de esos documentos. Es un certificado. Ella asistía a un campamento de la policía. It's a certificate of a police camp that she would attend. Did all of your children attend the Fraternal Order of Police Camp? Todos sus niños iban al campamento de la orden de la fraternidad de la policía. No, solamente Jocelyn y Joanna llegaron ahí. Only Jocelyn and Joanna got to go. Now showing you photograph number 9 in that Número same 9. area. Is this, whose purse is this? ¿De quién es esa bolsa? Mía. Mine. But this was not the purse that you were using that day? Pero esa no era la que estaba usando ese día usted. Sí. Yes. And showing you photograph number 10, inside that Número photograph, did you keep a notebook with certain information relating to school? ¿Usted mantenía un cuaderno con alguna información relacionada con la escuela? Sí. Yes. Now showing you photograph number 11. Ahora le muestro la foto número 11. Can you describe which room this is in your home? ¿Puede describir en qué cuarto está esto en su casa? En la sala. In the living room. Is the front door visible in this ¿La photograph? puerta del frente se ve en esta fotografía? Sí. Yes. And can you point that out? ¿Puede marcarla? And looking at that, it appears you had a deadbolt, is that correct? Mirando eso parece que usted tenía tenía tranca, llave, ¿verdad? Sí. Yes. Showing you next photograph number 12. Fotografía número 12. What is this a picture of? ¿De qué es esta foto? Mi carro. My car. And are one of these 2 trailers your home? Y uno de estos dos casas móviles es la suya. Así es. Yes. Which one? Can ¿Cuál you de las point it dos? ¿Puede to? apuntarla? Yes. Showing you photograph number 13. Fotografía número 13. Is this where you normally parked your car? Ahí es donde usted normalmente estaciona el carro. Sí. Yes. Immediately in front of your home? Directamente enfrente de su casa. Ujú. Sí. Yes. Now showing you photograph 14. Fotografía número 14. Does this show your home? ¿Esto muestra su casa? Sí. Yes. Showing you photograph 15. Número 15. Does this show the front door of your ¿Esto home? muestra la puerta del frente de su casa? Sí. Yes. Showing you photograph 16. Número 16. On the same side, whose room is located here? En el mismo lado, ¿de quién es ese cuarto? Mío. Mine. Mine.
That would have been your bedroom window? Su habitación, su cuarto. Sí. Yes. Showing you photograph 17. 17. On this side of the trailer, whose room is on this side? De este lado, ¿de quién es el cuarto? No lo buscan. Es el frente. I think that's the, I don't know if that's the front or es the el back. de- Do you remember where the tree line was? ¿Se acuerdan ya, dónde estaba ya. la línea de árboles? Sí, sorry. Yes, yes, I do. Sorry. That this would be your trailer here? ¿Pero ese Sí. es su trailer? Sí. Yes. Now showing you photograph 18. Esta es la número 18. Do you know which room this would be? This window would be part of? ¿Qué cuarto sería ese? de la El casa? mío. Mine. Es el baño. Is a bathroom. So it would be your bathroom, ¿Sería el baño suyo? Sí. the Yes. master bathroom? Ya. El master. Yes. Showing you photograph 19. Número 19. Would this be showing the other side of your trailer, the back Esto. door area? Esto muestra del otro lado, la puerta de Sí. atrás. Yes. Did you and your family use the back door to go in and out of your home? ¿Usted y su familia usaban la puerta de atrás No. para entrar y salir? No. No. Now showing you, going ahead to photograph 22. Número 22. Is this in fact your home Esta here? es su casa, de hecho. Sí. Yes. And would this be the trailer in lot C1? Ese sería la que está en el C1. Sí. Yes. You were C2? ¿Usted era C2? Sí. Yes. And whose room was this ¿De window? quién era ese cuarto? ¿Qué cuartos? De los niños. The children. And would this be the part of the trailer that was closest to the road? Esa sería la parte de la casa que estaba más cerca de la calle. Sí. Yes. So your room would have been the farthest away from the road. Entonces su habitación era la que estaba más lejos de la Así calle. es. That's correct. Showing you photograph 24. Fotografía número 24. What is this ¿Qué photo es of? esto? A la lavandería. The laundry room. And this door here, what door is that? Esa puerta, ¿qué puerta es? Es la puerta de salida. Sí. La segunda puerta. The second door, the exit door. And is this the door you were saying the family did not use? Esa es la puerta que ustedes dicen que la familia no usaba. Yes. Did it remain locked? Estaba siempre con llave. Yes. Showing you photograph 25. Número Whose room is 25. this? ¿De quién es ese cuarto? Mío. Mine. And looking down this way, what room is it looking into? Y el que estamos mirando aquí abajo, ¿de qué cuarto es a dónde estamos mirando? Es la cocina y la cocina y la sala. The kitchen and the living room. And if you kept going farther than this picture shows to the other end of the trailer, whose room would that be? Y si usted continuara yendo hacia adelante más lejos de la cocina, ¿de quiénes eran esos cuartos? De Oscar Josué y de Joana y Jocelyn. Oscar, Josué, and Joanna and Jocelyn. Now, showing you photograph 27, Número inside your 27, home, and dentro first de of all, su what is casa. this device? ¿Qué es este aparato? Es un sistema de alarma. It's an alarm system. Was it in working ¿Estaba condition? funcionando? No. No. And it appears you have someone's business card that's up in that, stuck up there. Hay Is that una correct? tarjeta de negocio que está aparentemente puesta ahí arriba, ¿correcto? Así es. That's correct. Show you the last photograph, which is photograph 28, La a última close-up of fotografía, that. 28. Do you know where this card came from? ¿Usted sabe de dónde salió esa tarjeta o de dónde vino? Solo la dejé ahí por si alguien llegaba alguna vez a preguntar por ella. I only left it there just in case somebody came to ask for it. Ever. Where did you find it? ¿Dónde la encontró? Ahí en donde está el sistema de alarma. Right there where it was in the alarm system.
Now, you told us that you went to work that day. ¿Usted nos dijo que usted fue a trabajar ese día? Sí. Yes. What time did you get off work? ¿A qué hora salió de trabajar? Salí como a las 6, salía normalmente a las 6, 6:10 más o menos. I got out about 6:10. When you were at work, would your children call you often or text you often? Cuando usted estaba en el trabajo, ¿sus niños la llamaban o le mandaban mensajes de texto a menudo? No. No. No, cuando está en el trabajo, no. Not when I was working. Did your job look favorably upon personal phone calls during your work time? En su trabajo veían normal o bueno, digamos, cuando recibía llamadas telefónicas. No. On August 10th of 2017, did you at some point discover you had received a text message that afternoon? El 10 de agosto del 2017, ¿en algún momento usted descubrió que había recibido un mensaje de texto? Sí. Yes. And who did that message come from? ¿De quién vino ese mensaje? De Joana. Joana. Did Joanna have a nickname? Joana tenía un apodo, un nickname. Joana. Joana. Decía Princess o Joana. Like Joanna or Princess. And did, when the text message originally came in from Joanna, did you see it or answer? Cuando el mensaje que vino originalmente de Joana, ¿usted lo vio o lo escuchó inmediatamente? No. No. Where were you when you first saw the text ¿Dónde message? usted estaba cuando primero vio, cuando recién vio ese mensaje? Si no me equivoco, ya había recogido a mi hijo. Si no recuerdo exactamente, pero sé que fue como 45 minutos o 40 minutos después de que fue enviado el mensaje, si no me equivoco. If I'm not mistaken, I had already picked up my son. I don't remember well, but I think it was about 45 minutes after, and I had already picked up my son. Did you provide your phone to the police to allow one of their experts to download your messages? ¿Usted le dio su teléfono a la policía para permitir que uno de los peritos de ellos puedan bajar los mensajes? Sí. Yes. If I may approach you, Honor. ¿Se puede acercarme? No fue 45 minutos después de que recogí esto, fue 45 minutos después de que recibí el mensaje. Y yo lo vi. It wasn't 45 minutes after I picked up Oscar. It was 45 minutes after I received the message that I saw it. Do you recognize that to be a printout of the download of your text messages that you were just describing? ¿Usted reconoce eso como una impresión de los mensajes de texto que usted recibió? Sí. Yes. When you and your daughter would you text in English or would you text in Spanish? Cuando usted y su hija se mandaban mensajes, ¿lo hacían en español o en inglés? En español. En Spanish. If you can keep that in front of you, I'm going Puede to ask mantener you esto to enfrente refer suyo to y it. le voy a hacer una pregunta. Do you know what time your phone received the text message ¿Usted sabe a qué hora su teléfono from recibió el your mensaje daughter's device? de su hija? And look, if you need to Puede refresh mirar el your memory. papel. Aquí dice que fue 4:15. Here it says 4:15. And do you recognize the text message that you received from your daughter's device? ¿Y usted reconoce el mensaje que recibió de su Sí, hija? claro. Yes, I do, of course. Can you read that message for the ladies and gentlemen of the jury? ¿Puede leer eso para las damas y caballeros del jurado? Mamá, alguien está tocando la puerta. Mom, somebody's knocking on the door. Pubertad, se equivocó. She wrote puberty. She made a mistake. Puerta, Door. ya se fue. It's already gone. Fue, Left. creo que era el hombre que corta el yarda.
I think it was the man who cuts the yard. Le respondí, ok, no hagas ruido. And I responded, okay, don't make any noise. Let me have that back. When you arrived to your home, do you know, and you may or may not, but do you know approximately what time you got to your home? Cuando usted llegó a su casa, a lo mejor no se acuerda, pero ¿se acuerda más o menos a qué hora llegó usted a su casa? A las 6:30, si no me equivoco. About 6:30, if I'm not mistaken. When you went to your home, how did you open up your door? Cuando usted fue a la casa, ¿cómo abrió la puerta? La abrí con la llave. I opened it with a key. And who else was with you at the time? ¿Quién más estaba con usted en ese momento? Jocelyn y Oscar. Jocelyn and Oscar. Who was the first person to enter into your home? ¿Quién fue la primera persona que entró a la casa? Jocelyn. Jocelyn. Did you follow immediately after? Cuando usted la siguió inmediatamente atrás. No, yo me dirigí a mi recámara. No, I went to my bedroom. And what did you next hear? ¿Y qué escuchó después? Jocelyn diciéndome, mamá, algo le pasa a Joana. Jocelyn saying, Mom, something happens to Joanna. What happened next? ¿Qué pasó después? Bueno, yo corrí, caminé rápido, I ran, I walked fast, gritando, Joana, Joana. screaming, Joanna, Joanna. Llegué al cuarto. I arrived to the room. Jocelyn estaba cerca de la puerta. Jocelyn was near the door, Y yo entré al cuarto and I entered the room, y vi a Joana tirada. and I saw Joanna on the ground. Le dije a Jocelyn, salte y llama al 911. And I told Jocelyn, go out, call 911. Take your time. Tómese su tiempo. What did you do next after telling ¿Qué hizo Jocelyn to go después call 911? de decirle a Joanna que llamara al 911? Jocelyn. Yo toqué a Joana. Estaba fría. I touched Joanna, and she was cold. What part of her body did you touch? ¿Qué parte de su cuerpo tocó? Toqué su brazo. I touched her arm. Ella estaba fría. She was cold. Yo sabía que le habían hecho daño. I knew that she had been hurt. Can you describe her clothing? ¿Puede describir su ropa? Ella tenía su pantalón más abajo de lo normal. She had her pants lower than normal. Tenía una cinta de karate en el cuello. She had a karate belt in her neck. Tenía 2 vueltas. She had 2 rounds of it. Tenía 2 vueltas y estaba amarrada por la parte de atrás con doble nudo. It had 2 rounds around the neck, and it was tied in the back with a double knot. Estaba demasiado apretada. It was too tight. Su cuello lucía demasiado delgado. Her neck looked too thin. Ay, ella tenía sangre en la boca. And she had blood in her mouth. Yo sabía que se habían hecho daño a mi nena. I knew that someone had hurt my girl. Le dije, Jocelyn, pásame el 911. I told Jocelyn, give me the 911. El 911 comenzó a darme instrucciones.
yo le quité la cinta del cuello. 911 started giving me instructions and I took the belt off her neck. Su cuello estaba muy delgado. Her neck was very, very thin Tiempo. for a long time. Le abrí la boca para destrabar la lengua. I opened her mouth to unlock her tongue. Me dijo, 911, que si tengo un desfibrilador, 911 asked me if I had a defibrillator. Yo en ese momento solo pensaba cómo sacarle la sangre de la boca. And in that moment, I could only think of how to take the blood out of her mouth. Y cogí y le dije, no sé qué es eso. Le And I said, I don't know what that is. Yo pensé por un momento sacarle la sangre de las bombas que sacan los moquitos los nenes. For a moment, I thought about taking... Estaba en shock yo en ese momento, no sabía qué hacer. I thought about taking the blood with the little pumps that you take the mucus out of babies. I was in shock at that time. I didn't know what to do. Me dijo, 911, que le pusiera el cuello boca arriba, que le pusiera el cuello hacia atrás. 911 told me to put her on her back and to put her neck back. Y yo le dije, creo que yo sé cómo hacer. Pero yo había visto cómo dar primeros auxilios para esa situación. I think I know how to do it. I had seen how to do first aid to a person, but in that situation, Lo único que pensé fue dar la respiración boca a boca. the only thing I thought of doing is to do mouth-to-mouth breathing. Y vi como su pecho se le hacía para arriba y para abajo. And I saw her chest, how it would go up and down. Yo pensé, creo que ella está respirando. Yo pensé. And I think that she's breathing. I thought. Pero me acordé que mis hijos están afuera solos. But I remember that my children were outside alone. Yo no sé si la persona que le había hecho daño a Joana seguía ahí And I didn't know if the person who had hurt Joanna was still there o andaba alrededor. or was around. Y tuve que quedarme en la puerta, entre la puerta de entrada, viendo a mis hijos y checando el cuarto de Joana. And I had to stay between the front door checking my children and also checking Joanna's bedroom. Pues llegó 911 y ya no me dejaron entrar. And then 911 came and they didn't let me get in anymore. Ms. Velazquez, I need to Señora briefly Velázquez, take you back to necesito brevemente. You mentioned that 911 told you to move her. Usted mencionó que el 911 le dijo que la moviera. Can you describe, I apologize, but can you describe how she was positioned before you moved her to try and give her aid? Me disculpo, pero puede describir cómo ella estaba ubicada antes de que usted la moviera. Ella estaba sobre ropa. She was on top of clothing. Su cuello estaba pues sobre la ropa y lo único que hice yo fue inclinar el cuello así para subírselo. Her neck was just over the clothing, and all I did was to move her neck like this, move her head back like that. So the only part of her body you moved was her head. Entonces la única parte del cuerpo que usted movió es la cabeza. Si no me equivoco, sí. If I'm not mistaken, yes. De la sangre le salía, de los oídos le salía sangre. I cleaned her ears. She had blood coming out of her ears. Sí, corrí al baño. Antes de todo eso corrí al baño y le... Did you use a tissue And I to ran do to that? the bathroom. Before that, I ran to the bathroom to usar un pañuelito. Yes. You said you ran to the Y bathroom? usted dice, ¿usted corrió al baño? Which bathroom? ¿A qué baño? Al baño de ella, que estaba entre el cuarto de Oscar Josué y el de ella. Her bathroom, which was in between Oscar Josué's and hers.
Why did you run to that bathroom? ¿Por qué corrió a ese baño? Era el que estaba más cerca. It was just the closest one. And was that to get the tissue? Era a buscar el pañuelito. Yes. Okay. Traté de subir el pantalón. I tried to raise her pants up. Were you able to do that? ¿Pudo hacer eso? Solo un poco por la parte de adelante. Solo toqué la parte de adelante para tratar de... Just a little bit, the front area. I only touched the front of it. Did you leave the karate belt where it was after you took it off of her? ¿Usted dejó el cinturón de karate donde estaba después de que se lo quitó? Mhm. After the police arrived, did you later go and talk to them and give them all the details that you could remember? Después de que la policía llegó, usted fue y habló con ellos y le dio todos los detalles que podía recordar. Mhm. Yes. Did you and your other family members, including your other children, did you consent to let the police take a swab of your mouth so that they could have a DNA sample? Usted y los To use in otros testing. miembros de su familia consintieron, dieron permiso a la policía para que les tomaran un hisopo de su boca para obtener una muestra de ADN. Sí. Yes. Did you consent and allow your two children, Jocelyn and Oscar, to be taken to a facility where they could be spoken to by an expert in forensic interviews of children? Usted permitió que sus hijos, Jocelyn y Oscar, fueran llevados a otro lugar donde pudieran hablar con una persona que es un experto, un perito para entrevistar a niños. Mhm. Yes. How long was it before the police allowed you or your family to go back inside your trailer? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que la policía les permitió volver a entrar a la casa? No recuerdo si fue cerca de un mes. I don't remember, it was close to a month. You mentioned earlier that you spoke to the people, the call taker on 911. Usted mencionó anteriormente que usted habló con las personas del 911. Sí. Yes. Did you have an opportunity last week when you met with me to listen to a portion of that call and recognize your voice? Usted tuvo la oportunidad cuando se reunió conmigo la semana pasada de escuchar esa llamada y reconocer su voz. Sí. Yes. And at my request, did you put your initials on that disc to be able to show that you identified your voice being on this Y disc? porque a mi pedido usted puso sus iniciales en ese disco para identificar que usted había escuchado eso. Yes. I hand this to you. Madison Jones, about how much more? I'm almost done, Bill. Okay. Do you recognize your initials on that ¿Usted reconoce disc? sus iniciales en el disco? Sí. Yes. Your Honor, at this time, we'd ask that the Entonces, 911 en este momento call queremos be pedir que la introduced llamada sea as the next presentada exhibit, and we will la wait. próxima prueba. We will wait about Cuatro. publishing that, with the court's All right. permission. You're being handed a series of photographs. Estamos dando una serie de fotografías. Do you, I believe you had an opportunity to look at those earlier Creo this que usted tuvo morning, correct? oportunidad de ver esas fotos temprano esta mañana, ¿verdad? Sí. Yes. And what room are those a picture of? ¿De qué cuarto es esa foto? Del baño de mi recámara. My bedroom bathroom. And did I ask you to look through there and see which pictures show the bathroom in the same condition as when you left that day, and which pictures
show the bathroom looking different. Y yo le pedí a usted que mirara las Then fotos when y you me left that dijera day. cuáles fotos muestran el baño en la misma condición que cuando usted se fue ese día y qué fotos muestran el baño diferente de cuando usted se fue ese día. ¿Quiere que le señale o le Do you want me to mark them or If you could, on the bottom of each page, usted puede just marcar. write same or different. Si puede If that marcar picture is the abajo same en la as your foto, bathroom was, or if it was escriba different. same o diferente, cuáles las que están iguales o diferentes. Your Honor, at this time, we would ask that these photographs be the En next este momento collected vamos a ver que exhibit. esto se introducido como prueba And número ask them to 5. be published. Showing what's marked as exhibit Estamos 5-1. mostrando lo que está marcado como prueba número 5.1. What is different, what has changed in ¿Qué this es picture diferente? from when you were in your bathroom that morning of August 10th? ¿Qué es diferente en esta foto con respecto a cuando usted se fue ese día? La cortina, The curtain, el marco de la ventana the frame of the window, y and that. Now showing you photograph exhibit Prueba 5-2. número 5.2. If you can show what is different in this Si photograph. puede mostrar qué es diferente en esta fotografía. esta parte no estaba ahí. This part was not there. Where was it originally? ¿Dónde estaba originalmente? Si no me equivoco, eso estaba parada. If I'm not mistaken, that was standing up. Showing you exhibit 5-3. Número 5.3. And I am specifically going into this section here. Was Específicamente the curtain esta in sección. that position when you left that morning? ¿La cortina estaba en esa posición cuando No. se fue esa mañana? No. No. Were these items on the counter in disarray like this? Estos when you left artículos that en morning? estos artículos en la mesada estaban así desordenadas esa mañana? Sí, Yes. pienso I que think sí. so. Was the box crushed? ¿La caja estaba aplastada así? No recuerdo si estaba I aplanada. don't remember if it was like that. Showing you exhibit 5-6. 5, 6. This area of the bathroom over towards the bathtub area, was this the condition that the bathroom was in when you left that Esta morning? zona en el baño cerca de la tina, era así la condición que estaba cuando se fue esa mañana. Pienso. I think so.
And number 7, were these items in your bathtub at that time? Número 7, ¿estos artículos estaban en la tina en ese momento? Sí. Yes. And was this, showing you photograph 8, was this shelving over the toilet when you left that morning? ¿Este estante estaba así sobre No. la taza? No. And last, showing you photograph 9, the disinfectant bottle and your trash can, does that look the same way La that it did when you fotografía left that morning? 9 muestra esa botella de desinfectante y la basura estaba así cuando se fue esa mañana. Pienso que sí. I Bueno, la think so. basura sí, pero el desinfectante sí estaba ahí. The garbage, yes, but the disinfectant, I think it was there. Now, how long had you and your family lived in the trailer? ¿Por cuánto tiempo hacía que A lot, ustedes sí, estaban sí. viviendo Pienso ahí? que fue aproximadamente 2 años, cerca de 2 años. I think it was about 2 years, close to 2 years. And at the time that you moved into the trailer, what, if any, cleaning did you do to the house beforehand? Y en el momento que ustedes se mudaron ahí la primera vez cuando era nuevo, que si es que hizo alguna limpieza, ¿qué tipo de limpieza tuvo que hacer ahí? Bueno, lógicamente, vaquear la carpeta, aspirar carpeta, Logically cleaning the carpets, vacuuming. después de que acomodamos las cosas, porque tuvimos que movernos rápido a esa trailer, After we put everything away because we had to move in a rush to that trailer. recuerdo que mandé llamar a una compañía para que limpiaba carpetas, I remember I called a company to clean the carpets. pero no recuerdo si solo me limpió la sala o no lo sé, o los muebles, no recuerdo la verdad que limpió. But I don't remember if they only cleaned the living room, or if they cleaned the furniture as well. I don't remember. Después con el tiempo compré una lavadora Later on, I bought a washer, y yo lavaba la carpeta. and I would wash the carpets. No recuerdo si yo entré al cuarto de los niños a lavar la carpeta o no. I don't remember Estaba if desordenado a veces, no recuerdo. I don't remember if I entered the children's room to clean the carpet, to wash the carpets, because sometimes it was in disarray. Was Roy Coons Jr. ever invited or allowed inside your trailer when Roy you lived there? Coons Jr. ¿alguna vez fue invitado o entró en la casa por alguna razón? Never. Can you describe the incident that occurred approximately a month before your daughter's death when you paid Roy Coons Jr. for cutting your lawn? ¿Puede describir el incidente que ocurrió más o menos un mes y medio antes de la muerte de su hija, cuando usted le pagó al señor Coons para cortar la yarda? Sí. Yes. Él llegó a la casa, tocaba, él tenía una manera muy peculiar de tocar. He arrived to the house, he was knocking, he had a very peculiar way of knocking. Y cuando abrí la puerta, él me dijo, vengo a cobrar. When I opened the door, he told me I'm coming to get paid. Dijo, vine en la mañana y no estaba. He said, I came in the morning and you weren't here. Después yo me metí a buscar un billete a pagarle. Then I went in to get a bill, to pay him. Y Where was he standing? ¿Dónde estaba él parado? estaba parado afuera, en la puerta. He was standing outside by the door. Entonces yo entré para entrar por el pago y salí con un billete de 100. So I went in to get the payment and I walked out with a $100 bill. Ella me dijo, no tengo cambio. He told me I don't have change. Entonces entré a buscar cambio. Le digo, híjole, no tengo. Digo, bueno, entré a buscar cambio. So I said, oh, well, I don't. So I went inside to get change. Cuando regresé, él estaba
la cabeza la tenía más adentro de lo normal de la puerta. So when I came back, his head was further into the door, more than normal. Mi hija Jocelyn, Joanna y, si no recuerdo, Jocelyn estaban sentadas en el sillón. My daughter Jocelyn, if I remember, Jocelyn and Joanna were sitting in the sofa. Pude ver que las observaba, I could see that he was watching them. pero para ese tiempo a mí me pareció una persona metiche, entrometida. But at that time, I just saw him as a nosy person. What did you do when you saw him staring at ¿Qué your hizo children? cuando usted vio que estaba mirando a sus niñas? Tratando de no ser grosera, le cerré un poco la puerta Trying not to be rude, I closed a little bit the door y le pagué. and I paid him. If I may have just a moment, Your Honor. Un momento. Pass the witness, Your Honor. All right, we're gonna take just a short Vamos break, a tomar un descanso about breve, 8 or 10 minutes. 8 o 10 minutos nada más, We'll come back. y vamos a regresar. All rise. Todos aquí. Leave your